Muchas gracias por la invitación a estar en este evento. Muchas gracias a los participantes y las participantes. Eh, yo quisiera tratar dos temas. El primer tema que quisiera tratar es el tema del mesianismo. Nosotros estamos en un momento histórico del cual tenemos que adquirir plena autoconciencia. Estamos en un momento de bifurcación sistémica, como nos decía el maestro Immanuel Wallerstein hace ya como 30, 40 años, cuando anunciaba ese momento histórico en el siglo XXI, que él anunciaba como un momento de bifurcación, es decir, de que este sistema civilizatorio va a entrar en una crisis terminal y se abre un momento histórico de posibilidades en ambas direcciones, posibilidades para los que nos dominan Recording in progress. y posibilidades para los dominados. Es decir, en este sistema civilizatorio de 500 años tenemos ya finalmente un momento de crisis terminal sistémica que tiene que ver con una crisis, por un lado, del modelo neoliberal, que tiene una temporalidad de 1973, desde la dictadura de Pinochet, como laboratorio del proyecto de capitalismo salvaje que conocemos como neoliberalismo, hasta el 2020 con la crisis del COVID. Tenemos otra temporalidad que está en crisis terminal, que es la temporalidad de la hegemonía estadounidense en el sistema mundo, que va de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la crisis del COVID en el 2020. La crisis del COVID condensa una serie de crisis temporales sistémicas, de procesos de larga duración que hacen que estemos ante un momento de decadencia sistémica. Y otra temporalidad que también entra en crisis en el 2020 es la temporalidad de los 500 años, la larga noche de los 500 años, 1492 hasta el 2020. Marco el 2020 porque es durante la crisis del COVID cuando se condensan estas crisis de temporalidades sistémicas, de la cual entran en un momento de declive y decadencia, del cual no se van a recuperar. Por un lado, no tengo el tiempo de elaborar todos los elementos que están en juego en el año 2020, por el cual esas temporalidades entran en crisis terminal. Lo que digo terminal no quiere decir que desaparecen esta noche, sino que terminal en el sentido que entran en un ciclo descendiente de decadencia, de la cual no se van a recuperar, de la cual van a estallar, es decir, van a desaparecer como temporalidades de un sistema que tiene ya más de 500 años. Tenemos esa temporalidad del capitalismo salvaje neoliberal que entra en crisis porque se vio muy obvio durante el 2020 que aquellos países que seguían un modelo neoliberal fueron los peores, los que tuvieron las peores consecuencias de la crisis del COVID. Aquellos que siguieron un modelo que no era neoliberal, en el cual el Estado tenía una redistribución de riqueza y una atención directa sobre los temas de la salud de los pueblos. Esos fueron los países que mejor situación tuvieron en el 2020. Luego tenemos la crisis de la hegemonía americana, que entra en crisis abierta cuando vimos aquel espectáculo en el 2020, donde Estados Unidos era el país en peor situación en términos de la crisis del COVID y con el mayor número absoluto de muertos, y al mismo tiempo con
un espectáculo internacional donde se estaban entre los imperios occidentales robándose unos a otros las máquinas de oxígeno y robándose unos a otros recursos, etcétera. Fue un espectáculo dantesco en aquel momento. Y tenemos la crisis civilizatoria también el 2020, pues cuando se paralizó la economía, muchos lugares en los cuales, tanto lugares como bahías, mar, ríos, donde las especies, los diferentes especies del agua se habían desaparecido por la contaminación, reaparecen cuando se paraliza la economía por más de un año, empiezan a regenerarse la naturaleza, empiezan a aparecer en muchos lugares en ciudades, por ejemplo, pájaros que habían desaparecido del ambiente huyéndole a la contaminación, etcétera. Había una regeneración de la naturaleza que se dio de manera espontánea en ese momento, que también llamó la atención al mundo de que este sistema civilizatorio está destruyendo la vida. Entonces, ese proceso se ha seguido intensificando y ha llegado ya a puntos de decadencia impresionantes. Por, por ejemplo, tenemos por un lado si fíjense que en la larga duración de esta civilización estuvimos en un momento donde estaba en el siglo XVI, que era Cristianízate o te mato, donde millones de seres humanos fueron exterminados a nombre del Cristianízate o te mato en el siglo XVI, en la expansión colonial europea, que en un primer momento fue la expansión de ese sistema civilizatorio asentado en Europa que conocemos como la cristiandad. No el cristianismo, sino la cristiandad. La cristiandad es una teología de dominación, no es una teología de liberación. Esa cristiandad justificó, es una distorsión del cristianismo para justificar la dominación y superexplotación del 1% sobre el resto de la humanidad. Ese sistema entra, ¿verdad? En el siglo XVI aparece con la expansión colonial, con el cristianízate o te mato. Luego, siglo XIX, civilízate o te mato. Sin el XIX, sin el XVI mataron a millones de personas a nombre de cristianízate o te mato. En el XIX mataron a millones de seres humanos, sobre todo pueblos originarios, a nombre de civilízate o te mato. En el siglo 20 tenemos el desarrollo te mato. Los golpes de Estado de la CIA a nombre de la idea de progreso y de desarrollo, ¿no? Donde dan golpes de Estado en todo el sur global, desde África hacia América Latina, con millones de desaparecidos, millones de personas asesinadas y poniendo dictaduras militares desarrollistas. Luego, en el 21 tenemos el democratízate o te mato. O sea, la idea esta de que si en el 20 desarrollate o te mato, el discurso era que tú eres pobre y que como eres pobre, pues aquí está la receta para que te desarrolles, ¿no? Entonces esa receta, que no era otra cosa que intensificar la dominación y explotación del norte global sobre el sur global, en ese desarrollo totemato, en realidad esa pobreza que apuntaba a los discursos desarrollistas sobre los países de la periferia del mundo, del sur global, tenía que ver con los 400 años de saqueo colonialista y neocolonialista. Sin embargo, lo adscribían como si fuera un rasgo cultural inherente e interno a los países. O sea, bueno, tú eres pobre, tienes una cultura de la pobreza, te vamos a ayudar a que te desarrolles, abre las puertas al capital transnacional, liberaliza la economía para que no le pagues impuestos, no le cobres impuestos a ningún movimiento de capital financiero ni inversiones extranjeras en el territorio, ofrece mano de obra barata. Esta era la receta. Y si tú resistías, pues venía un golpe de Estado de la CIA con una dictadura militar desarrollista. Pues en el 21 es democratízate o te mato, que si bien muchas de esas dictadores fueron puestos allí por los mismos golpes de Estado de la CIA en el periodo del desarrollo de Totemato, pues ahora dicen que es que la cultura de los pueblos del sur es autoritaria y ellos vienen a enseñarte democracia.
¿Y qué es lo que cómo te van a enseñar democracia? Bueno, con aviones de bombardeo, con tanques militares, con invasiones militares, con la matanza y el desplazamiento de millones de seres humanos, sobre todo concentrado en países como Afganistán, Irak, Siria, Libia, etcétera, en toda esa zona, ¿no? Tenemos el democratízate o te mato. Entonces, ahora pasamos a un momento que es propio de la crisis terminal y la decadencia de esta civilización, que hoy es con Gaza, con el genocidio en Gaza, es suicídate o te mato. Es decir, y ya el objetivo no es un objetivo altruista que siempre fue falso, pero retóricamente lo usaban con un discurso como de altruismo, de salvación. Venimos a traerte cristianismo, venimos a traerte civilización, venimos a traerte desarrollo, venimos a traerte democracia. Y claro, sabemos que detrás de eso lo que venía era el saqueo. Detrás de todos esos discursos bonitos venía el saqueo, la dominación, la superexplotación, la muerte de los pueblos, la destrucción de la vida ecológica planetaria. Bueno, sabemos todo eso, pero venían con un discurso como adornado, ¿no? Con el cristianízate, civilízate, desarrollate o democratízate. Hoy día las máscaras se caen y hoy día con el genocidio en Gaza tenemos claramente el discurso de suicídate o te mato, porque lo que necesitamos ya no es más cristianismo, más desarrollo, más progreso, más civilización o más democracia. Lo que necesitamos es un resort turístico, un complejo hotelero en Gaza para hacer un gran negocio con Mr. Trump al frente, ¿no? Un gran negocio turístico. O sea, lo que quiero decir y llamar la atención es que estamos en un momento de decadencia donde las máscaras se han caído y entramos entonces en un momento mesiánico, porque hoy día estamos hablando de un genocidio que nadie puede decir yo no sabía o yo no estaba enterado, porque está por todo el planeta, en vivo y a todo color, y ya sin ningún tipo de disimulo ni ocultamiento, porque los genocidios en el pasado se intentaban ocultar. El genocidio sionista, imperialista estadounidense, de occidental europeo en Gaza, de lo cual todo ese mundo unipolar, imperialista occidental, son todos responsables, porque son los que están apoyándolo, son los que están dándole armas y dinero a ese Estado genocida, racista, colonial, que con el nombre de Israel. Ese Estado es el que está llevando a cabo ese genocidio de manera descarada. Podemos ver a través de los medios cómo los soldados israelíes, la población israelí, llama al exterminio, los políticos israelíes llaman al exterminio, celebran las matanzas, hacen bailes y fiestas celebrando la matanza de miles de palestinos en Gaza. O sea, estamos en una situación donde de momento lo que empezamos a ver son como ceremonias diabólicas de celebración de la muerte de cientos de miles de seres humanos atrapados en Gaza en un genocidio que ya no tiene ni siquiera el disfraz o la máscara de salvación que tenían el discurso genocida, imperialista de los últimos 500 años, sino que ahora es suicídate o te mato. Ya no vengo a venderte ningún proyecto, ya es que te voy a exterminar porque yo quiero un resort turístico de hoteles, un complejo hotelero aquí frente al mar en Gaza y se acabó. Entonces, eso hace que ante el mundo y ante los ojos de todos los seres humanos del planeta se abre un momento que yo quisiera llamarlo mesiánico, porque es un momento donde ocurre una ruptura en la subjetividad de millones y millones de seres humanos en el planeta. De momento, los velos se caen, de momento las máscaras se caen, de momento queda de manera obvia y transparente el genocidio y la destrucción civilizatoria de este sistema de más de 500 años, de esta larga noche de 500 años, como nos han dicho siempre los zapatistas. Esa larga noche de 500 años, de momento,
se caen los velos, de momento se caen las máscaras y queda de manera transparente a los ojos del mundo de qué se trata este sistema civilizatorio de muerte que llamamos la modernidad capitalista occidental. Eso abre un momento mesiánico porque ahora todos somos responsables. Ya nadie puede lavarse las manos y decir yo no me había enterado, yo no sabía. Ahora todos somos responsables. Ahora somos responsables, no solamente hay diferentes niveles de responsabilidad, obviamente. La responsabilidad ante ese genocidio central es del imperialismo estadounidense, los imperialismos occidentales europeos y el Estado sionista, racista, colonial de Israel. Esa complicidad, ese complejo militar industrial global entre ese conglomerado que compone el sionismo con los imperialismos occidentales, es el responsable número uno. Pero todos, aún los individuos que no estamos promoviendo eso allí, somos responsables en la medida en que tenemos que movilizarnos. Estamos obligados a movilizarnos para terminar y derrotar ese proyecto de muerte. El que se quede mirándolo de lejos, el que se quede con los brazos cruzados, está practicando una falsa neutralidad, porque aquí no hay neutralidad posible. Estamos ante un momento mesiánico, o actúas o vendrá la muerte al planeta entero, porque ese proyecto es un laboratorio que se está utilizando inteligencia artificial para un genocidio, y es un laboratorio para los proyectos que vienen al mundo. Es decir, en un momento de decadencia como este, existe una élite de ese mismo sistema civilizatorio que está buscando construir un nuevo sistema. Ahora que el sistema capitalista se cae, ahora que esta civilización se cae, están intentando salvarse, el 1% del 1% intentan salvarse, no hundirse con el sistema, creando un nuevo sistema civilizatorio peor que este, todavía peor que este, usando las nuevas tecnologías. Y estamos viendo, y en ese proyecto, que es el proyecto lo hemos visto en las discusiones de Davos, donde hay un sector fuertísimo llamando a que el planeta está en una situación de crisis ecológica y que el problema de la crisis ecológica no es el problema de un sistema civilizatorio que destruye la vida, es el problema de que hay demasiados seres humanos, es un problema demográfico. Entonces están llamando a que de los 8.000 millones de seres humanos, hay 6.000 millones que están de más. Solamente sobrevivirán 2.000 millones. Y están practicando y poniendo a los ojos del mundo un genocidio como este, un laboratorio genocida usando inteligencia artificial con el objetivo, no solamente el objetivo inmediato de la expansión de ese Estado sionista imperialista, sino también con el objetivo de extender ese tipo de tecnología de exterminación de poblaciones al resto del mundo. Estamos viendo ya en otras zonas del planeta la intención de movilizarse hacia múltiples genocidios en diferentes lugares de conflicto en el planeta. Si Israel se le permite hacerlo, entonces acá también lo podemos hacer impunemente. Entonces, ese mensaje es el que se está llevando adelante y es el que está poniendo en juego a la humanidad hoy. Estamos en un momento mesiánico porque nos toca, es un momento de oportunidad. Hay un quiebre en la subjetividad de millones de seres humanos. Hay un quiebre en el antes y después. El acontecer, o sea, el acontecer cotidiano ha sido quebrado por los acontecimientos que estamos viendo. Y aquí viene este concepto que usa Benjamin, que se llama la detención mesiánica del acontecer. Y él se refiere a esa detención mesiánica del acontecer, el acontecer, la reproducción estructural de la situación que sigue reproduciéndose sin problema, ¿no? El sistema que se va reproduciendo, esto de la detención mesiánica del acontecer, es que hay un momento donde hay un quiebre, donde hay un instante en que surge un fenómeno de ruptura
en la reproducción continua del sistema. Eso es lo que él llama la detención mesiánica del acontecer, el día a día cotidiano de la reproducción sistémica de las estructuras de dominación del sistema. Pues ese acontecer de momento se detiene por este momento mesiánico, que es el instante en que nace un fenómeno de ruptura. Y estamos justo en ese momento donde se anuncian nuevos tiempos, un tiempo mesiánico de transformación, un tiempo mesiánico hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo proyecto civilizatorio que Enrique Dussel nombraba como la transmodernidad, es decir, como un sistema que supere la modernidad hacia un nuevo sistema civilizatorio que afirme la vida y no la muerte, lo que él llama el frente al antropoceno. Él hablaba de la vida, es decir, la vida como centro o una especie de bioceno, ¿no? Donde la vida se ponga en el centro del nuevo proyecto civilizatorio y se interrumpa este sistema civilizatorio de muerte. Es lo que Dussel llamaba el ecoceno. El ecoceno para referirse a un sistema civilizatorio que pone en el centro la vida y no como este sistema civilizatorio que describí aquí muy simplificadamente en unos minutos, que es un sistema civilizatorio que pone en el centro la muerte. Y ese sistema está en un momento de quiebre, que anuncia nuevos tiempos. Estamos en un momento profético, estamos en un momento donde se caen las máscaras, donde todas las estructuras de dominación que fetichizamos, que idolatramos como dioses terrestres, de momento se hacen polvo porque queda evidenciado a los ojos de los pueblos que detrás de todo eso lo que hay es una gran mentira, una gran falsedad, un Dios falso, si le queremos llamar, esos estados imperiales, esa economía capitalista devoradora de la vida, ese sistema civilizatorio racista que extermina poblaciones, que deshumaniza a la mayoría de la humanidad. De momento queda como al desnudo todo eso y entramos en un momento donde las posibilidades de transformación revolucionaria hacia un nuevo sistema civilizatorio se ponen sobre el tapete. Y por eso es que hablo de un momento mesiánico que también tiene que ver no solamente con esa ruptura en la subjetividad ante la crisis terminal y ante la, eh, la situación tan devastadora que estamos viendo, tanto con el liderato de Trump como también con el genocidio en Gaza, la complicidad del mundo con este genocidio, de ese mundo imperialista, unipolar, etcétera, que nos abre los ojos a un nuevo tiempo, a un nuevo mundo, a una nueva posibilidad que afirme la vida. No solamente eso, sino también los ancestros. Los ancestros nos acompañan en esto. Tenemos aquí el apoyo de los ancestros en este proceso que se desvela al mundo un nuevo tiempo de transformación. Lo detengo aquí para poder dar la oportunidad a otros compañeros y compañeras que intervengan y luego podemos retomar algunos de estos temas en la discusión. Muchas gracias. Tema de aclaración y de debate también. O sea, y es que cuando se habla de la tradición profética, hay unas presuposiciones modernas que interrumpen el contenido de lo que se intenta plantear con este término, ¿no? De tradición profética. Por ejemplo, mira, si tú te fijas, el mundo moderno nos ha hecho creer o nos ha hecho pensar que existen, o sea, ha clasificado el mundo en religiones que aparecen, o sea, la palabra religión para mí ya es problemática porque es una palabra que es una construcción
a mi entender, de la colonialidad del mundo occidental, porque es un término que se impone como una manera de clasificar. Por ejemplo, el hinduismo es una categoría que es un invento de los británicos. O sea, el hinduismo no tiene ninguna, vamos, ninguna coherencia. Son montones de diferentes visiones, cosmovisiones, etcétera, que los británicos, como parte de su proyecto colonial, tenían que clasificar a las poblaciones que dominaban y usaban este término, se inventaron el término hinduismo para hablar de religión, fíjate en eso. Luego lo mismo hacen con el tema de lo musulmán, o sea, lo musulmán. O sea, hay una diversidad en cada una de estas clasificaciones, cristianismo, islam, judaísmo, etcétera, que la verdad que las clasificaciones se quedan cortas porque intentan homogenizar lo que es un mundo muy diverso, para empezar, ¿no? Luego hay otro problema, es que se piensa como si cada tradición fuera como compartimentalizada una de la otra, como la palabra religión entra a clasificar cosas que inclasificables, ¿no? Que le imponen una categoría en parte porque el mundo, ya la modernidad, la cristiandad que se seculariza como modernidad, empieza a dejar de lado el lenguaje teológico y usan el lenguaje teológico única y exclusivamente para nombrar y clasificar los pueblos que colonizaban, y utilizaban entonces la clasificación de religión para decir, esta gente no tienen ciencia, son pueblos inferiores, no tienen idea de progreso ni civilización, y entonces tienen religión, pero no tienen acceso al mundo moderno, que supone que sea ateo, secular y todo esto, ¿no? Entonces, lo que es religioso es oscurantista. Y eso es una proyección del mundo moderno. O sea, el mundo moderno ha clasificado todo lo que supuestamente clasifica como religión como algo inferior a la ciencia, como algo exterior. Entonces, todas esas clasificaciones son muy problemáticas en gran medida porque eso que llamamos secular en realidad tiene cosmovisión, tiene espiritualidad, tiene, y lo intentan camuflajear. En el caso de la modernidad, camuflajean la cristiandad con un lenguaje cientificista y todo eso, pero no deja de tener un sustento en términos cosmológicos de los dualismos de una teología de dominación que se conoce como la cristiandad. Entonces, y la tradición profética es la misma. No hay clasificación de la palabra religión, hay que tirarla, a mi entender, con todo respeto a las personas que están presentes, yo la tiro a la basura, porque para mí empezamos a dividir los grupos de tal manera que perdemos de vista la esencia. Moisés nunca se llamó judío, ¿bien? Nunca. Moisés era un profeta y nunca se llamó judío. Jesús nunca se llamó cristiano. O sea, la tradición profética es una y la misma, es el mismo mensaje que se va reproduciendo a través del tiempo, y en ese proceso luego tenemos en cada revelación, siempre hay como correcciones, siempre hay actualizaciones de las revelaciones anteriores. El profeta Mohammed nunca se pensó como musulmán en el sentido de una religión aquí separada, aparte de lo judío, de lo cristiano y todo esto. Estas son clasificaciones muy modernas, que anteriormente se veía todo como un continuo. El profeta Mohammed se veía como la continuidad de una tradición profética que se había iniciado mucho antes que él, y entonces estamos hablando de un mismo mensaje que a través del tiempo, lo que yo puedo observar, ¿no? En mi humilde opinión, es que muchas veces las escrituras sagradas se van
se van corrompiendo por el manoseo de los humanos en los textos, y luego vienen actualizaciones en las revelaciones de los profetas y correcciones y actualizaciones de textos que son tergiversados por los mismos seres humanos. Un ejemplo de eso es la Biblia. O sea, la Biblia que estamos leyendo no es la Biblia aramea original, etcétera. Es una Biblia perdida en traducción. Eso tomaría muy largo explicarlo. Pero cuando tú miras la revelación que recibe el profeta Mohammed, él se ve como parte de una misma tradición. Él no se ve como fundando una religión aparte de lo anterior, sino como la continuidad de ese proceso. De ese proceso profético. En el mundo moderno, sobre todo, donde tenemos tipo de separaciones, ¿no? Y también antes del mundo moderno, en el mundo de la cristiandad, cuando entonces se empieza como teologías de dominación que de alguna manera entran en todas estas tradiciones, tanto la judaica como la cristiana como la musulmana, esas teologías de dominación que empiezan a dividir y a compartimentalizar cada una de esas tradiciones como si una no tuviera que ver con la otra o como si una fuera superior a la otra, y entonces entramos en unas confusiones impresionantes. Y si te fijas, todos estos profetas entraron en conflicto con los poderes fácticos de su época, porque todos tenían algo en común, que era la crítica a los poderes terrestres, la crítica a la idolatría, la crítica al fetichismo. Y eso, claro, los llevaba en todo momento a entrar en conflicto con los poderes terrestres. En un primer momento Moisés con los faraones, luego tiene el conflicto de Jesús con el emperador y el imperio romano, y luego tienes el conflicto de Mohammed con los mercaderes y los poderes fácticos en la Meca. Entonces, y tú vas a ver cómo todos terminan en conflictos políticos de alguna manera con los poderes fácticos, porque están llamando la atención desde la tradición profética, que es una crítica a la idolatría, una crítica a los poderes fácticos, sus abusos, su explotación, su dominación. Es una lucha por la justicia de los pueblos, todos ellos comprometidos con la justicia de los pueblos. Y entonces nosotros tenemos que beber de eso que es común a todos ellos, de eso que sería la tradición profética, que es una sola. No son 3 ni 4 ni 4 religiones ni nada de eso. Es una sola. El problema es que los sectores dominantes, incluso dentro de esas propias tradiciones, existen teologías de dominación que colonizan esas tradiciones, y luego empezamos el divide y vencerá, y empezamos con estos juegos de separar una tradición profética de la otra como si no tuvieran nada que ver, o como si una fuera superior a la otra, o como si... Y entramos en unos juegos que realmente no benefician para nada al tema de la lucha por la justicia, que era por lo cual todos esos profetas estaban luchando, que era la lucha por la justicia, la lucha contra la idolatría, el fetichismo de estos poderes fácticos, y la lucha de la liberación de los pueblos, la liberación en un sentido amplio de las estructuras de dominación, pero también de las estructuras internas, en términos de la subjetividad, la espiritualidad, del corazón, es decir, la colonización y la internalización de estructuras de dominación ya en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, en nuestra mente. Y entonces, por eso la liberación, y yo siempre digo que la descolonización siempre tiene que ir en 2 direcciones al mismo tiempo, contra las estructuras de dominación, así como también al mismo tiempo las estructuras de dominación al interior de nosotros, que nosotros reproducimos todos, desde el más dominante hasta el más oprimido. Entonces es un proceso de liberación el poder, el poder, eh, el poder entender que nosotros estamos todos de alguna manera conectados con esa fuerza cósmica creadora de vida con inteligencia, que algunos le llaman Alá, otros le llaman Alaha, otros le llaman
Yahvé, otros le llaman, o sea, podemos ver todos los nombres que se pueden usar, pero estamos hablando de lo mismo y del mismo ser divino. Y entonces llama la atención porque estamos en un momento de la historia donde no nos podemos permitir esta tontería, donde tenemos que superar esto y pasar a otro momento en términos de nuestra conciencia y nuestras actitudes, porque va a venir, estamos en un momento que yo lo nombro mesiánico, porque en los momentos mesiánicos se abre de momento, irrumpe de la nada, entre comillas, cosas nuevas. Y una de esas cosas nuevas que irrumpen son intervenciones proféticas, intervenciones que son que nadie, o sea, lo que ocurre es que hay una reproducción de las estructuras de dominación, una cotidianidad de la cual todos nos metemos ahí, estamos como máquinas metidos ahí. Y de momento, lo que ocurre con el tiempo mesiánico es que de momento irrumpe un evento, un acontecimiento que nos saca como te digo, de esa pasividad, esa letanía de estar ahí metidos en la reproducción de un sistema de dominación, de injusticia, etcétera, y de momento se genera una nueva subjetividad, y lo que estoy llamando es que ahora, en este momento, precisamente el tema Gaza, el tema de la decadencia imperial, abre ahí un proceso de desvelamiento, de que las máscaras se caen, de que los velos se caen, y de momento millones de personas empiezan a ver de manera transparente el sistema, de una manera como no lo veían antes, porque hay fenómenos, hay acontecimientos ocurriendo que hacen que ya no se pueda ver el sistema de la misma manera. Cuando tú tienes a Netanyahu en la Casa Blanca sentado al lado de Trump hablando de que hay que matar y sacar, hay que hacer la limpieza étnica de Palestina para hacer un resort turístico, o sea, o sea, es algo demasiado, rupturista, en el sentido de que cualquier persona que tuvo alguna ilusión en este sistema, eh, se queda, o sea, se abre ahí un nuevo tiempo que interrumpe el tiempo de la reproducción del sistema y abre un nuevo tiempo mesiánico de transformación de ese sistema, al menos el potencial hacia eso. Y por eso llamo la atención mira, en América Latina hemos bebido no solamente el cristianismo en su mejor tradición, pero también de la cristiandad, que es la peor tradición, que es la teología de dominación que distorsiona el cristianismo. Y hay mucha islamofobia, por ejemplo, en nosotros, en nuestra cultura, porque hemos bebido de la cristiandad. Entonces, tenemos que hacer una ruptura con todas esas ideologías, porque realmente la tradición profética es una. El mensaje es un solo ser divino, y ese ser divino produce una diversidad en el mundo de diferentes perspectivas y tradiciones que tienen un solo mensaje, una sola tradición profética, y que por tanto tenemos más en común que de diferencia. Y por tanto no debemos caer en la trampa de seguir divididos, sobre todo en un momento como este, donde la lucha antiimperialista en el siglo XXI se tiene que redefinir. No puede ser igual a la del siglo XX. Tenemos que reconocer que el antiimperialismo del siglo XXI va a tener diversidad epistémica, va a tener diversidad en cosmovisiones, pero que el mensaje en el fondo va a ser el mismo, es lo que quiero decir, a pesar de la diversidad epistémica y la diversidad de cosmovisiones que podamos tener. Ese nuevo antiimperialismo tiene que reconocer, no puede ser como el del 20, que era una sola visión muy del marxismo eurocéntrico que definía qué era qué es lo mejor para el mundo, y ahora tenemos una diversidad de proyectos antiimperialistas, sobre todo con la revolución islámica en Irán, que nos pone ante una situación de reconocimiento a la diversidad epistémica planetaria. Ya no hablar de que aquellos que estamos en Latinoamérica, en América Latina, tenemos que reconocer también desde hace rato la diversidad epistémica entre nuestros pueblos, de que no podemos seguir
con el paradigma eurocéntrico de izquierda, tratando de convencer como predicadores de la cristiandad a los pueblos originarios de que su cosmovisión está equivocada y que lo verdadero es lo que dice el marxismo eurocéntrico. O sea, tenemos que salirnos de esos esquemas y empezar a pensar más allá de eso, a producir un nuevo antiimperialismo para el siglo XXI que sea pluriversal epistémicamente, que sea también ecológico, porque tiene que tener la vida en el centro, y que esté pensando en la fundación de un nuevo sistema civilizatorio más allá de esta civilización de muerte, que es la modernidad capitalista occidental, hacia una civilización que sería el ecoceno, que pondría en el centro la producción y reproducción de la vida. Bueno, yo quisiera decir que no hay lucha revolucionaria que triunfe sin espiritualidad. Yo pongo un ejemplo, voy a poner dos ejemplos. El primero es los más de 600 atentados a la vida de Fidel Castro. Bien, para cualquier persona, ¿verdad? Secular, pues piensa que, bueno, y obviamente no voy a quitarle el mérito a la inteligencia cubana, que es excelente, y no hay dudas de eso, pues diría, pues esto es todo porque la inteligencia cubana es excelente. Yo tengo otra interpretación, que es una interpretación que tú la escuchas también y que en Cuba se conoce mejor, que es que Fidel tenía consigo una batería de babalao de la tradición de los santeros cubanos que le anticipaban situaciones de las cuales él pues le salvó la vida muchas veces. Entonces, esto hay que decirlo porque no es, o sea, la CIA intentó más de 600 veces de matar a Fidel Castro y solo tomaba una vez o sea, con una ya lo lograban y de 600 y pico que tuvieron no pudieron nunca. Entonces, eso no lo puedes explicar puramente, racionalmente, por pura contingencia, porque pasó esto, pasó aquello. O sea, no, aquí hay cosas más profundas que desde una tradición afrocaribeña, pues tú sabes que hay una, vamos a llamarle de otra manera, a ver si nos entendemos para las mentes más seculares, hay unas tecnologías espirituales que mueven energía y que logran materializar cosas que de otra manera pues no se puede, ¿no? Entonces, un poco para ver si las mentes más seculares nos entienden. Pongo otro ejemplo. En una playa de Beirut, cuando los israelíes invaden Beirut, había un periodista muy famoso que era el periodista de Independent, del periódico británico Independent. ¿Cómo se llamaba? Si alguien, por favor, me puede recordar el nombre. Él, en una declaración, es un periodista muy conocido porque ha sido traducido a varias lenguas, al castellano. Él tiene un libro antes de morir que se llamó La Gran Guerra por la Civilización, algo así. Robert Fisk. Él relató cómo él estaba en una playa de Beirut cuando los tanques israelíes en 1982 entraron a Beirut y él estaba en una playa con un grupo de periodistas occidentales ahí cubriendo los acontecimientos y estaban así en la arena metidos así y viendo los tanques llegar y haciendo reportajes, mandando mensajes desde la arena, desde la playa. Y dice que de momento salieron dos personas con bandanas verdes en la cabeza, descalzos del mar, salieron del mar, corriendo hacia los tanques con unas pistolitas así pequeñitas, gritando Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, o sea, Alá es grande como un mantra, y repitiéndolo, y se iban acercando y le disparaban los israelíes y ni una bala los tocó. Llegaron a cada uno a un tanque, abrieron las compuertas, mataron a los soldados israelíes, los sacaron, se metieron dentro del tanque, lo viraron y empezaron a disparar contra los tanques israelíes en Beirut. Esa acción fue la primera acción de un grupo que hoy es muy conocido, que se llama Hezbollah, que 20 años después sacó a patadas a Israel del territorio libanés,
que le ganó la guerra luego de 20 años de resistencia a los sionistas en Beirut. Ese fue el primer acto militar de Hezbollah. Bueno, Fisk dice que se quedaron, todos los periodistas se quedaron, pero así como sin palabras, porque no podían poner en palabras lo que habían visto. O sea, no tenían el vocabulario ni las categorías para entender lo que vieron. Y ahí todos estaban hablándose unos a otros como, ¿qué fue eso? ¿Cómo fue esto posible? Esto que hemos visto. Y era una especie de milagro que dos personas con bandanas verdes en la cabeza, descalzos, iban corriendo hacia los tanques con pistolitas así pequeñitas, que le tiraron una balacera encima, que ninguna bala los tocó y que se metieran en los tanques, los viraran y empezaran a disparar desde los tanques a los tanques israelíes. Entonces, eso se quedaron sin palabras porque en el lenguaje de la mentalidad eurocéntrica, secular, occidental, pues no hay palabras, no hay manera de tú poder dar cuenta de eso que vieron. Entonces, él lo dice así, con toda la honestidad de un intelectual secular, etcétera, que él mismo dijo allí, mira, yo no tengo palabras para describir qué fue lo que vimos allí, porque aquello fue lo que se llamaría bíblicamente un milagro, pero no teníamos palabras para describir eso. Entonces yo digo esto porque las luchas revolucionarias están llenas de acontecimientos como eso. Y si no tenemos la claridad en términos del corazón, de la espiritualidad y el lenguaje de poder invocar esta fuerza, pues mira, va a ser muy difícil vencer al imperialismo desde una visión secular, grotesca, vamos, de materialismo, de cemento, ¿entiendes? De la cual si tú calculas ese acto desde un punto de vista racional, pues es irracional. Tú concluirías desde una racionalidad secular, occidental, eurocéntrica, tú dirías, esto fue un acto irracional, porque no es posible que pudieran haber logrado eso. Pero desde otra cosmovisión, eso es posible. Lo imposible se hace posible, como diría el Che Guevara. Lo imposible se hace posible. Y ahí es donde tenemos que meternos para poder hacer actos de audacia como ese que acabo de describir, que nos permita hacer hacer posible lo imposible. Y eso solamente lo puedes hacer desde un chip mental que está más allá de la secularización moderna occidental hacia una visión espiritual que entiende que hay otras fuerzas que nos acompañan en esta lucha. Yo quería decir una cosita breve que con relación a lo que dijo Abdul Karim, que está viendo en este momento, y esto es algo que quizás en América Latina no se reciba, porque esto está circulando por las redes anglófonas. En las redes anglófonas, tanto americanas como británicas, están habiendo, pero miles y miles de videos de americanos, vamos, americanos, blancos americanos, que toda la vida han sido conservadores, donde el caso palestino les ha abierto los ojos, tanto hacia los problemas del sistema como también hacia, hay conversiones masivas. El libro de más venta en los Estados Unidos ahora mismo, y lo tienen calladito, es el Corán. Y hay pero miles y miles y miles de americanos diciendo en las redes, en Instagram, en YouTube, por todos lados, en vídeos cortos, diciendo, yo no quiero ya que me digan qué es el Islam. A mí ya me cansé que me estén diciendo que yo quiero leerlo por mí mismo. Me puse a leerlo y claro, no tiene nada que ver con lo que me contaron. Y entonces hay montones y sobre todo mujeres que se están, bueno, conversiones en masa de, eh, de mujeres occidentales, blancas occidentales, al Islam. Una cosa impresionante
lo que estamos viendo. Y fíjate, todo se lo atribuyen a lo que ven en Palestina, que dicen, no puede ser, ¿qué tipo de espiritualidad es esa? Donde en el medio de la catástrofe aparece gente diciendo Allahu Akbar, o sea, Alá es grande, y diciendo Alhamdulillah con la bendición de Alá. O sea, ¿qué tipo de espiritualidad es esta? Que nadie me ha contado. Ya yo no quiero oír lo que me dice la prensa, los medios. Yo quiero leerlo yo mismo. Y el libro de más venta en Estados Unidos es el Corán, porque están impresionados con cómo los palestinos reaccionan ante la catástrofe. Cómo ante la catástrofe siguen ahí parados, resistiendo, sin dejarse caer, sin deprimirse, y diciendo Alá es grande, con la bendición de Alá, gracias a Alá, o sea, en el medio de la catástrofe, en el medio de tener una masacre de su familia, de sus hijos, decir estas cosas, decía, bueno, ¿y qué tipo de espiritualidad es esta? O sea, yo quiero saber qué es esto, porque eso sí que me saca de todos los parámetros de lo que me han contado. Y entonces hay conversiones en masa que no están hablando en Occidente de eso, pero en Occidente están viendo ahora mismo, gracias al pueblo palestino, o sea, gracias a esa experiencia, montones de occidentales, sobre todo mujeres blancas occidentales, convirtiéndose en masa al Islam. Una cosa impresionante. Y en solidaridad con Palestina. Y entonces les quiero también dejarle aquí un libro que se llama, en español sería occidentalotoxis, o sea, el occidentalotoxis, de tóxico, ¿no? En inglés, occidentosis, una plaga de Occidente. Este libro es de uno de los pensadores críticos de la revolución iraní, que se llama Jalal Ali Ahmed. Es una traducción del persa. No sé si lo conoce Abdul Karim, pero es un libro fenomenal, que lo recomiendo. No hay traducción al castellano hasta donde yo conozco, pero es un libro occidentosis, en inglés no, pero en español sería, el occidentóxico, ¿no? Una plaga del occidente. Y entonces es un libro, pero impresionante, de pensamiento crítico desde el Islam chiita, ¿no? Pero magistral. Entonces, eso como ejemplo de cómo el pensamiento antiimperialista del siglo XXI tiene que ser pluriversal, no puede seguir siendo una sola tradición de pensamiento, en este caso la eurocéntrica de izquierda, la que nos dice, la que nos provee de las categorías de pensamiento crítico. Tiene que haber una diversidad y tenemos que nutrirnos de esa diversidad en el nuevo antiimperialismo del siglo XXI.